El mundo se adentra en un tablero geopolítico cada vez más complicado donde las reglas del juego están cambiando. Desde Buenos Aires hasta Washington y pasando por Nueva Delhi y Bruselas, estas nuevas dinámicas del comercio y la gobernanza están sacudiendo el panorama internacional. Nos encontramos ante un proteccionismo feroz, una ola libertaria y cleptocracias ganando terreno a pasos agigantados. En el episodio de hoy vamos a hablar exactamente de esos tres factores y cómo están redefiniendo el panorama internacional. Esto es un episodio más de Water Diplomacy, el podcast donde nos adentramos en el interesante mundo de las relaciones internacionales y la geopolítica. Y como les acabo de contar, el día de hoy traemos un tema muy fuerte que ha estado en los titulares y ha estremecido la gobernanza, la economía y el comercio global. Estamos entrando a un mundo cada vez más proteccionista, con políticas que buscan blindar a las economías y desmantelar los acuerdos globales, pero también vamos a hablar de algo que es igualmente importante, que es esta ola libertaria que está barriendo también por el mundo. La revolución contra el Estado y las regulaciones, que es algo que no solamente vemos en el ámbito de los que apoyan a Trump y a Elon Musk, sino también en otros lugares como en Argentina e inclusive aquí en la Unión Europea. Y finalmente vamos a tocar otro tema muy interesante que es el rol de los multimillonarios y estas élites económicas, un poder que siempre ha existido pero últimamente está tomando un protagonismo mucho más frontal en las decisiones políticas. Y bueno, para hablar de estos todos temas, me acompaña un gran joven profesional del mundo de las relaciones internacionales y un excelente amigo, Matteo Peretti, analista de política exterior. Matu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y seas bienvenido a Water Diplomacy. Hola Fabio, ¿cómo estás? La verdad que un placer estar acá discutiendo un rato un poco de política internacional con vos. Después de tantos mates compartidos discutiendo de este tema, ahora ser parte del podcast, la verdad que un placer. El episodio de hoy creo que es una temática que nos tiene sin dormir a muchos, o no sé si sin dormir, pero durmiendo muy poco, con lo cambiante que está la situación todo día a día, hora a hora en el sistema internacional. La verdad que es un episodio apasionante y de algo que es súper relevante porque, como decía, está cambiando día a día, minuto a minuto, con muchas ganas de discutir y de hablar un poco de esto. Total, Matu, y de hecho traemos un mate enfrente de nosotros ambos este momento y sí, como bien lo dices tú, toda esta semana en lo que investigábamos y cómo encontrar el mejor ángulo para hablar de este tema fue una odisea, pero bueno, aquí estamos y simplemente, Matu, antes de entrar de lleno para hablar de este proteccionismo, libertarianismo y la cleptocracia, simplemente aprovechar para agradecer a todos los que nos escuchan porque el apoyo y el tiempo de todos los oyentes significa un buen para nosotros. Y bueno, si quieren ayudarnos a seguir adelante, a apoyarnos, ya saben que pueden hacerlo de muchas formas, como una valoración aquí en Spotify, compartir el episodio en redes sociales o bueno, inclusive con un simple comentario en los capítulos o un mensaje directo, ¿no? Esto nos motiva un buen y bueno, para seguir teniendo energía para producir más cosas, que la verdad, Matu, que lo agradecemos mucho. Y simplemente quiero mandar un fuerte saludo a un par de personas que nos han escrito últimamente, a Sesquirol, a Yami y a Diego, que nos dejaron un comentario en nuestro último episodio. Y Matt, tú también recuerdo que me llevas comentando que este último año has escuchado mucho el podcast, ¿no? Yo vengo escuchando el podcast, fan número 1, básicamente. Escucho todos los episodios, ni bien salen, me peleo, discuto, tengo conversaciones con ustedes, aunque ustedes no sepan. Una vez que grabaron ya, yo después cuando lo escucho en mi casa, peleo, discuto. Y muchas veces te han llegado mensajes míos con alguna temática y algunas cosas que se han dicho en el podcast también. Así que sí, fan número 1. Pues Matu, se nos cumple y hoy entramos en seco a hablar de estas tres interesantes tendencias y el efecto global que tienen. Así que vayamos al primer bloque y hablemos de este giro hacia el proteccionismo. Matu, pues tocando este primer tema, en los últimos años hemos visto este cambio notable en la forma en que los países gestionan sus relaciones comerciales y después de tantas décadas de globalización, libre comercio, muchos gobiernos están empezando a adoptar medidas proteccionistas, en particular las noticias recientes de la administración de Donald Trump de implementar estos aranceles generalizados en todo el marco, con un interesante foco con China. En general, estos aranceles se les ha pausado un poco, a excepción de los de China, pero como bien hemos dicho, la tendencia es clara. Estamos viendo un giro hasta este proteccionismo, que es la ruptura más fuerte del libre comercio que hemos visto hasta la fecha en este último siglo, y plantea muchas preguntas sobre el futuro de la globalización, Matu. Entonces yo, entrando por ahí, te quisiera preguntar, ¿tú cómo ves esto? ¿Crees que estamos entrando a una época del fin de la globalización como la conocíamos, una nueva era económica y comercial? A mi entender,
Claramente estamos viendo una reconfiguración de lo que conocemos y lo que venimos viviendo como globalización de los últimos años. Actores que durante décadas se mantuvieron con posiciones establecidas en el sistema internacional, como Estados Unidos, con lugares fijos y súper importantes como líderes tanto de la economía como de la política y líderes también en los ámbitos multilaterales, comienzan a cambiar un poco sus comportamientos, lo que genera que también empiecen a cambiar las reglas de juego, ¿no? Con las que los países y los actores internacionales se manejan en el sistema internacional. Yo creo que esto era algo que se podía esperar, que se venía dando, que veníamos viendo que podía llegar a ocurrir, porque esto venía dando señales de un debilitamiento del sistema internacional, el sistema multilateral y de libre comercio como lo conocemos. Pensemos, por ejemplo, en la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Eso ya te marca que ahí hay una acción por parte de un país que va a generar cambios significativos en el sistema internacional. Que un actor como la Unión Europea vea la salida de uno de sus miembros principales es muy importante. También con la llegada de Donald Trump en su primer presidencia, ahora con esta segunda llegada al poder, el debilitamiento de organismos multilaterales como la OMS, ahora la OMC, en esto que es terrible lo que pasó en estas últimas semanas. Terrible me refiero a por las repercusiones que tiene, ¿no? Yo creo que este modelo ya venía acumulando esas fisuras y tensiones y que, bueno, que en un momento esto iba a terminar de explotar. La verdad es que no me apuraría a decir que la globalización como la conocemos o que la globalización en sí terminó, sino que se está dando una mutación. No quiero cometer el mismo error que Fukuyama de decir que la historia ha muerto y que después me llegan las críticas por todos lados. Yo creo que se van a dar cambios, se están dando cambios muy significativos y súper importantes dentro del sistema y dentro de la globalización, pero no sé si pasaremos a otro sistema. Estas transiciones entre una etapa y otra suelen tardar años, décadas. A lo mejor estamos comenzando ya a ver ese cambio de capítulo al siguiente. No pasará en cuestión de 2, 3 añitos, pero sí es cierto que comenzamos una época nueva, ¿no? Y yo creo que lo que más será algo que se hablará por la historia es de este fin del papel de Estados Unidos como ese guardián del comercio global, ¿no? Que en verdad desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos ha tenido ese rol de líder tanto de la seguridad internacional, como en la economía, en los flujos monetarios, bueno, el dólar, o sea, la economía hoy en día está, el comercio está basado en el dólar, el poder del dólar, y yo creo que seguirá siendo un actor fuerte, pero es verdad que empezaremos a ver a lo mejor otros bloques, ¿no? Hablaremos un poco más de ello más adelante, pero sin duda yo creo que desde la pandemia también del COVID hemos visto cómo las cadenas de suministro se vieron bastante afectadas y muchas economías se dieron cuenta que tienen que empezar a lo mejor a dejar de darle tanto énfasis a ello para protegerse en caso de otra crisis, ¿no? Entonces, como bien lo dices tú, la tendencia tira para a lo mejor más separación económica en distintos bloques o a lo mejor una diversificación y ya que Donald Trump haya puesto esos aranceles, yo creo que muchos países dirán, vale, hay que abrir los ojos y tampoco ser dependiente de la otra parte de la moneda, ¿no? Que también ahí te arriesgas. Mato, yo creo que si miramos hacia el futuro, también sería interesante ver cómo esta relación entre Estados Unidos, sus principales socios comerciales, ya sea China, la Unión Europea o América Latina, va a cambiar con estas políticas proteccionistas, ¿no? Y yo te quiero preguntar eso, ¿tú cómo ves este orden comercial fragmentado? Toda esta situación que estamos viviendo es por un movimiento unilateral de Estados Unidos y específicamente de Trump, que viene a cambiar con absolutamente todo. Entonces esto viene a generar nuevas posibilidades como también nuevos problemas a todos. Yo creo que esto es una gran oportunidad para la Unión Europea, para los países en desarrollo del sur global, para lo que es también BRICS, por otro lado, ya que les permite diversificar sus relaciones y no depender solo de un solo país como es Estados Unidos, sino que esto le permite, como decía, diversificarse y comenzar a tener relaciones y hasta acuerdos con otros países que también se encuentren en esa misma situación. Lo que, dependiendo de las características internas de cada país, también les puede llevar en esta idea de intercambio, pensándolo más que nada para los países del sur global, como se los conoce, que generalmente no son de exportar tantos bienes ya manufacturados, por decirlo, sino que se concentran más en otros tipos de commodities, que esto te puede llegar también a traer buenas posibilidades con países más pequeños, países africanos o menos desarrollados, de tener un rol más sí, como de dirigir esta relación entre los distintos países, en vez de ser tan dependientes de los Estados Unidos. Claro, a mí me viene a la cabeza ideas de estas economías emergentes como Brasil, India, Indonesia, que
son economías fuertes, digo, no creo que al nivel de poder dictar el orden comercial global, pero empiezan a tener una mayor autonomía y flexibilidad en estas relaciones comerciales. Y hay unos de ellos que dependen tanto de la demanda americana como del capital chino y se han mostrado bastante como reticentes a alinearse ya sea con uno o el otro. Y esta estrategia comercial ha sido pragmática. Yo creo que este giro de Donald Trump va a hacer que más países tomen una decisión del estilo, ¿no? No podemos dejar de pensar en el gran mercado americano y la gran oportunidad que hay como para decir, bueno, me voy a otro lado. Tienes que seguirla considerando a pesar de que traigan estas políticas. Tendrán su costo, sí, pero es un mercado que los países no van a simplemente negar porque llegó Trump al poder. Pero, como bien lo dices tú, habrá que diversificar y no sé, no depender tanto de un solo mercado, ¿no? Le está brindando es una gran oportunidad, más que nada a China, en ese sentido, de poder entrar a nuevos mercados, de poder entrar a mercados que quizás, si bien ya eran mercados grandes para China, seguir inundando de productos chinos ciertos mercados, como es el caso de Latinoamérica, como es el caso de África y de distintas regiones, ¿no? Creo que esto es una gran oportunidad para China, a pesar de todos los problemas que él le lleva que Estados Unidos le haya puesto ya un 105 por ciento de aranceles hasta el momento, ¿no? Total, y al final esa guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo, pues nada más repercusiones negativas al comercio internacional tendrá, ¿no? Pero sin duda estamos viendo cómo el complejo orden de libre comercio empieza a tener estos golpes. Y Mato, nos preguntan, oyentes en nuestras redes, ¿cómo creemos que este tipo de políticas va a afectar a países en desarrollo, ¿no? Y a lo mejor como con más concreto, un foco más concreto en América Latina, ¿no? Una pregunta de Diego Olmos y de Saris Luján. Y yo creo que es una gran pregunta que yo me llevo también cuestionando bastante tiempo, ¿no? ¿Cuál va a ser el efecto más directo con América Latina? Digo, México ahora sí que se ha salvado por los pelos de estos aranceles. Llevamos ya hay una relación amor-odio donde parece que Estados Unidos está viendo a México con buenos ojos. A ver cuánto tiempo dura esto o si es otra técnica de negociación. Pero por ahora estas políticas proteccionistas tendrán un directo impacto a cada economía, ¿no? Y hablando de América Latina, pues habrá efectos de menor competitividad exportadora, ¿no? Estos aranceles pues van a encarecer productos. O sea, hay una gran cuestión de dónde de verdad se termina reflejando el verdadero, la elevación de estos precios. Obviamente, parte termina siendo en el consumidor, pero no deja de hacer menos competitiva tus exportaciones, ¿no? También traerá muchas tensiones comerciales y disrupción global, ¿no? Estas medidas reducirán de por sí ya el comercio global y indirectamente los países que dependen de estas exportaciones e inversión extranjera, pues tendrán que ver dónde colocarlos, ¿no? Y también, como bien dices tú, esto puede tener a lo mejor un ámbito positivo, ¿no? Que es esa adaptación estratégica para reducir tus riesgos y países en desarrollo van a poder tener esta oportunidad de, como estamos diciendo, buscar nuevos mercados y nuevos partners globales, ¿no? Pero también tiene la parte negativa del uso de herramientas proteccionistas de vuelta, ¿no? Y ya países como Brasil, como India, Indonesia, pues ya también están empezando a considerar también sus propias tarifas, lo que podría darnos lugar a una gran manera de explicar esto que un compañero y amigo en común que tenemos tú y yo, Santi Barrail, nos comentó en un episodio, me encantó, que es My Country First Mentality, ¿no? Mi país primero mentality, que es que todos los países pues ven para adentro, ¿no? Creo que hay varios puntos de vista a tener en cuenta en esta visión. Por un lado, ver que a todos los países de América Latina, independientemente de si su relación con Estados Unidos o con Trump más específicamente es positiva o negativa, los aranceles que se le pusieron fueron del 10%. Desde Milei, que es el fan número uno de Trump, que hace absolutamente todo lo que hace Trump, todos los giros en política exterior que Trump le pide, como de pasar a apoyar a Ucrania a apoyar a Rusia, como de salir de la OMS, como apoyo indiscutido a todo lo que plantea Estados Unidos, diga o haga en todo el ámbito multilateral, hasta países que están un poco más alejados y que han discutido mucho con el mandatario estadounidense, como Colombia, a todos absolutamente, a todos se les puso un 10%. Creo que esto trae nuevas oportunidades, como estábamos hablando. Primero es clave ver a dónde se van a acomodar los costos. Creo un poco como von der Leyen que los costos se van a acomodar en el bolsillo del consumidor, que van a hacer que va a haber una suba de precios al subir las materias primas y a subir también los productos ya manufacturados. Esto yo creo que se va a ver impactado en el bolsillo del consumidor. Esperemos que esté equivocado y esperemos que no, pero es muy probable que esto ocurra.
Y por otro lado, ver qué estrategia toman los países. Si buscan también llevar adelante, como decías vos, ciertas medidas de corte más proteccionista para decir, ok, cortamos un poco nuestra dependencia con otros países y comenzamos a producir nuestros propios productos internamente, que puedan llegar, no van a llegar a ser lo mismo que lo que se consigue en el ámbito multilateral o comercializando con Estados Unidos, pero que puedan llegar a ocupar el lugar de un porcentaje de esos productos en el interior. Yo creo que esto también es una buena oportunidad y, bueno, como veníamos hablando antes, la posibilidad de diversificación y de volver a mover un poco estos movimientos, pensando más que nada en Mercosur, por ejemplo, que se pueda generar una reactivación de Mercosur, que en los últimos años estuvo bastante parado. Está bien, en Mercosur está Milei también, que forma parte, que es reticente al grupo, pero esto puede generar una buena oportunidad en ese sentido también. Esperemos que los impactos sean los menos posibles, ¿no? Me viene a la cabeza también, Matu, el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica, el CPTPP, que es este acuerdo de libre comercio entre dos economías, incluyendo a Australia, Brunei, Canadá, Chile, a Japón, Malasia, México, Perú, Singapur, Reino Unido, bastantes países fuertes. Se firmó en 2018 basado en el Tratado Original de Asociación Transpacífica, ¿no? Donald Trump igual puso sus pautas, no le gustó y aún así estos países se asociaron para promover este libre comercio con reglas claras y previsión legal, ¿no? Entonces, inclusive hay oportunidades que todos los países que sí quieren abogar por un libre comercio se junten y busquen otro tipo de maneras multilaterales de intercambiar productos de otra manera, ¿no? Pero sin duda, Mato, yo creo que de una otra de donde lo veamos, este estilo de políticas pues traen un escenario de vulnerabilidad con posibles caídas de demanda externa, volatilidad financiera y una deceleración económica que puede afectar a muchos países, ¿no? Y Mato, yo creo que es un buen momento para empezar a transicionar a nuestro segundo bloque, porque ya empezaste a introducir a otro personaje que es primordial para este episodio, que es Javier Milei, y toquemos el tema del libertarianismo, ¿no? Que ahora hablaremos porque es muy interesante hablarlo en el contexto del proteccionismo. Pues Matu, entrando a este segundo bloque, hemos hablado ya del proteccionismo en el bloque anterior, que busca refortalecer el papel del Estado en la economía, utilizando aranceles, subsidios y regulaciones para proteger industrias nacionales de la competencia externa. Pero desde parte de la premisa de que el comercio global ha perjudicado a ciertos sectores y que el gobierno debe intervenir para corregir estos desequilibrios, tenemos una tendencia contraria, que es el libertarianismo, ¿no? Que aboga por la reducción del Estado y eliminación de regulaciones dentro de las economías, ¿no? Economías de mercado sin interferencias. Los libertarios clásicos rechazan el proteccionismo porque distorsiona la competencia y favorece a ciertos actores económicos sobre otros, ¿no? Y aquí es interesante porque se cruzan estos dos enfoques en estos dos personajes que, como bien decías tú, muchos dicen como mejores amigos, pero a igual manera te caen tus aranceles, ¿no? Entonces, medidas como las que pone Trump, que aumentan estos costos de importaciones, limitan competencias, van en contra de la visión que suele tener, que tiene Javier Milei, ¿no? Y el proteccionismo requiere pues, un gobierno más fuerte para gestionar el comercio y responder a represalias comerciales, que contradice esta idea libertaria de un Estado limitado centrado a la protección de simplemente ciertos derechos, ¿no? Entonces, Matu, yo te quería preguntar, ¿cuál es tu visión sobre esto, no? En Argentina estoy seguro que se habla mucho, ¿no? De qué buena onda que gana Trump, porque Milei está ideológicamente en la misma línea, pero entra a la presidencia, empieza con sus argumentos comerciales y boom, Argentina también la pasa mal. ¿Cómo ves esto? ¿Es un poco de contradicciones, pragmatismo? ¿Cómo lo ves tú? Si lo pensábamos desde un pragmatismo, desde un idealismo, yo creo que esto es la política exterior y la relación de Milei con Trump no es nada pragmática, al contrario, es completamente idealista. Ante el seguir a Trump por Milei, no importa si esto va a tener consecuencias para Argentina en su economía o lo que sea, Milei está feliz y lo va a seguir haciendo hasta momentos en los que Argentina quede mal parado, te diría, en el sistema internacional. Como por ejemplo, no solo en el ámbito comercial, ahora que fue el que Trump puso el 10% de tarifas a Argentina, Milei posteó una foto en su cuenta de X, si no estoy mal, en la cual decía todo va de acuerdo al plan,
celebrando Friends con la canción Friends Will Be Friends de Queen, banda británica, y lo publicó el 2 de abril, que fue el día de que en Argentina se conmemora a los caídos en la Guerra de Malvinas. Entonces, esto fue algo que, bueno, que en Argentina pegó muy fuerte, porque postear una banda británica el día que se conmemora a los caídos en la guerra con ellos fue muy fuerte. Esto ya te viene a demostrar que en base a perseguir estos ideales, hasta se dejan por ciertos momentos cuestiones que están arraigadas muy fuertes en el país, como por ejemplo, bueno, este caso de Malvinas. Sino que, dando otro ejemplo, el cambio de postura radical con respecto a la guerra de Ucrania, en el cual Zelensky, el único país latinoamericano que visitó fue Argentina, al ir a la asunción de Milei, al ir a la asunción de la presidencia de Milei, y ahora Milei le da completamente la espalda, siguiendo las medidas tomadas por Trump. Yo creo que este idealismo está yendo un poco demasiado lejos y que no es nada pragmático y que se sigue a pesar de que Argentina lo golpee en ciertos aspectos. Y fíjate, se me hace muy interesante cómo este dilema refleja cómo el populismo económico se adapta según a la audiencia, ¿no? Y es interesante cómo la motosierra de Milei y las políticas de Trump anti-establishment, ambas buscan reducir el rol del Estado, pero en direcciones muy opuestas. Trump quiere este Estado fuerte que proteja la industria nacional y Milei todo lo contrario, desmantelar el mismo Estado, ¿no? Y se me hace interesante esta admiración de Milei por Trump, cómo genera debates y nada, se me hace un tema tan particular. Y Mato, aprovechando que estamos aquí los dos, y es un tema que cuando nos tomamos tantos mates compartimos mucho, es el rol de la economía argentina, ¿no? Y estas reformas tan radicales que Milei ha puesto, ¿no? Es que para unos es un héroe, para unos es un villano, pero estaba estos últimos días viendo un poco de datos y se me hace muy interesante cómo esta terapia de shock sin precedentes para intentar sacar a Argentina de su crisis pues tiene uno que otro punto positivo, ¿no? Y digo, también hablemos de lo negativo, pero simplemente para dar un par de puntos, Matu, la reducción de la inflación ha sido bastante interesante, a pesar de que el peso sigue siendo volátil y vulnerable. También es verdad que ha habido una caída significativa de la pobreza y que Milei ha reforzado estos vínculos con el Fondo Monetario Internacional, que hace unos días han aceptado un nuevo acuerdo, ¿no? Para un préstamo. Matu, te lo quisiera preguntar, digo, si lo vemos en el tema macroeconómico, puede que Argentina esté yendo un poco mejor, pero no sé, ¿tiene esto un coste o no se está, no sé? ¿Cuál es tu perspectiva del país? Y esto es una pregunta bastante complicada, porque si bien macroeconómicamente el país parece que comienza a tener ciertos signos un poco más positivos, no hay que perder el foco de que la pobreza llegó el segundo semestre del 2024, llegó a tener un 58% de pobreza. Entonces, se llegó a tocar el piso tan bajo que la única opción que te va a quedar en algún momento va a ser subir. Creo que se están llevando políticas económicas. Ahora sí, mira, ahora te voy a dar un ejemplo en el cual Milei se ve que es un poco más pragmático, que es con ir al Fondo Monetario. Lo que vos nombraste antes del préstamo del Fondo Monetario, Milei, volviendo haciendo un poco de archivo, tenía entrevistas en la televisión en las cuales decía que el Fondo Monetario tenía que dejar de existir, tenía que desaparecer, que el Banco Central tenía que ser eliminado, que tenía que ser cerrado directamente. Sus seguidores hicieron un velorio, un funeral del Banco Central un día antes de que Milei asuma, y ahora le aprobaron un préstamo de 20.000 billones de dólares, ¿no? De los cuales, bueno, va una parte para refinanciar la deuda que ya se tenía y otras de libre disposición que va a ser con ciertos requerimientos, ¿no? por parte del Fondo Monetario. Pero yo creo que va a ser lo que va a ser es un gran desafío para Milei ahora, en su seguimiento a Trump y en económico, creo que va a ser el desafío más grande. Porque si bien se logró reducir la inflación mucho, se está viendo una desaceleración de esta reducción de la inflación. Creo que ahora fue de un 3.7 la inflación del mes de marzo y de un 6% en alimentos, lo que marca que la inestabilidad económica del país se sigue siendo bastante inestable, ¿no? Y con un rebote. Ahora hay que ver para el mes de abril cómo van a impactar todo este problema de las tarifas y cómo va a impactar esta nueva ida al Fondo Monetario y esta quita del cepo a la compra de dólares, ¿no? Cómo va a impactar en algo tan primordial que es la inflación, que es lo que le valió a Milei llegar a la presidencia, básicamente, ¿no? A Milei, y yo creo que también es un gran motivo por la llegada de Trump a la presidencia. Sí, sin duda, Mato, y también las elecciones americanas, también la inflación tan fuerte que pegó al mundo, especialmente a Estados Unidos, un factor decisivo de que Trump ganara con tanto apoyo. Y digo, es muy pronto para analizarlo, ¿no? O sea, yo creo que estas son tendencias que ves resultado muy a la larga, que es difícil uno
empiezas a ver indicadores positivos, pero uno no sabe si eso va a bajar o subir en el futuro y hasta que no siga pasado el tiempo no creo que tendremos de verdad una manera de decir, vale, esto funcionó y esto no. Y es lo complicado de hacer estas políticas, ¿no? Pero sin duda alguna, un personaje polémico, dicho lo dicho, es un héroe para unos y un villano para otros. Y Mato, igualmente creo que tenemos que tener una visión eurolatina, ¿no? Porque somos dos latinos aquí en Bruselas trabajando en este ecosistema europeo. Y se me hace muy interesante cómo en la Unión Europea también hay una tendencia a simplificar y a ir en contra de esta burocracia excesiva, ¿no? El red tape, como le llaman. Y se me hace interesante porque en verdad la Unión Europea es un mastodonte burocrático y esta simplificación de los fondos, de cómo los países llevan sus políticas económicas, es complicadísimo, pero en verdad se ve políticamente la orientación a simplificar, a reducir los costes innecesarios y a tratar de hacer esta burocracia europea pues, más sencilla para los países, ¿no? Viéndose también en el contexto geopolítico en el que Europa se enfrenta. Y esto pues, requerirá una voluntad política impresionante, liderazgo. Y algo que se me hace interesante es que en verdad la propia naturaleza de la burocracia dificulta esta reducción porque los funcionarios encargados de aplicar más regulaciones tienen menos incentivos para eliminarlas porque pues, su trabajo depende de eso, ¿no? Y crea una inercia dentro del aparato gubernamental que impide ciertos cambios tan fuertes, ¿no? Y hay muchos que te dicen, no, necesitamos una manera tan radical como la que está llevando Elon Musk en Estados Unidos de simplificar a muerte. Pero en verdad eso también trae unas consecuencias impresionantes. O sea, la manera en la que Elon Musk está llevando, o estaba llevando, porque parece ser que ya también le han dado motosierra a Elon Musk, con esos cortes masivos, despedir a todo mundo, se empiezan a ya ver los hoyos detrás de esas estrategias, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que hay una manera de encontrar ese balance entre esa simplificación, reducir los costos burocráticos y al mismo tiempo no joderte a tu estatus, a tu estado en el camino? Bueno, yo voy a plantear una pregunta también. ¿A quién no le gusta tener un sistema, en este caso un Estado, que sea eficiente? Que las cosas se aprovechen al 100%. ¿A quién no le gustaría tener eso? Saber que las pérdidas son lo menor posible. Yo creo que a todo el mundo. Nadie en el mundo te va a decir, no, yo quiero que mi empresa, que mi Estado, que mi casa, que mi billetera, lo que sea, no rinda tan bien. Entonces, para eso hay que llevar adelante una quita de ciertas regulaciones o un achicamiento de algunos sectores. Me parece que es algo positivo para un Estado. Ahora, de la forma en que lo hizo Milei, por ejemplo, que de un día para otro se pasó de 21 ministerios a tener 9, o de la forma en que lo está haciendo Elon Musk con todos los recortes que se están dando en Estados Unidos, por ejemplo, creo que es algo que más que bueno, es algo, un arma de doble filo que de alguna forma te va a terminar cortando la mano. Porque tenés gente que está especializada, yendo a un ejemplo súper básico, ¿no? Tenés gente que está especializada en una posición y que sabe llevar adelante las operaciones burocráticas de cierto departamento. Si vos ese departamento lo cortás de un día para otro y me pones a mí, que yo quizás no tengo idea de cómo se maneja ese departamento, y es muy probable que yo el auto lo choque, básicamente. Que no sepa cómo actuar, que no sepa con quién tengo que hablar para hacer ciertas cosas, que eso lleve, por un lado, más tiempo para resolver ciertos problemas o hasta crear nuevos problemas. Creo que el buscar la eficiencia de un Estado está bien, la mejor forma y la forma más óptima de trabajar, logrando mayores beneficios, mayores ganancias, por decirlo de alguna manera, me parece lo correcto, pero luego la forma de hacerlo de una forma súper brusca, creo que va a ser más probable que nos terminemos lastimando a nosotros mismos. Sí, no, se me hace una muy interesante manera de verlo, Mato, y creo que también podemos ver en este corte masivo a USAID, ¿no? Y a todas estas campañas de soft power y ayudar pues, ciertos proyectos en todo el mundo que Estados Unidos cortó estos últimos meses, pues en verdad es empezar a también quitarte un poco de ese peso blando, ¿no? Que Estados Unidos solía tener en un ecosistema internacional que está hecho para el beneficio de los Estados Unidos, ¿no? Y se me hace muy interesante también otro tema que he escuchado con mis pláticas con Santo últimamente, que es el fin del desarrollo internacional, ¿no? El fin de que países den pasta para desarrollar regiones en crisis, ¿no? Y creo que se me hace brutal. Una compañera mía que trabaja en la OSD me lleva contando que Estados Unidos ya no está pagando sus tasas, ¿no? Y esta es una gran organización destinada a fomentar el desarrollo internacional de las economías del mundo. Y te pregunto eso a ti ya como para empezar a concluir este segundo bloque, Mato, ¿tú crees que la ayuda o sea, ya con estas políticas, con estas prioridades políticas globales, tanto en Estados Unidos como en ciertos países europeos o en general, crees que estén dando
paso a que el desarrollo internacional ya no sea una prioridad donde haya que invertir? Yo creo que como se viene dando estos últimos movimientos del sistema internacional, los países comienzan a cerrarse más en sí mismos, a llevar medidas más proteccionistas, a dejar de mirar un poco para afuera y ver cómo pueden llegar a influenciar en otros momentos o en desarrollos, y que se están centrando mucho. Vayamos, sino al ejemplo de todas las discusiones que se están llevando con respecto al presupuesto de la Unión Europea, a estos presupuestos no solo con Estados Unidos, que veníamos tomando Estados Unidos, sino que doy otro ejemplo, que es el ejemplo de la Unión Europea, en donde se están quitando muchos fondos de todo lo que es políticas de medio ambiente, políticas de trabajo en ONGs y demás, y esto se está yendo también por una cuestión de sensación de inseguridad dentro del continente, y se están desarrollando otros sistemas que es más pensar en mí, lo dijimos en la primera pregunta, My Country First. En este caso es America First, es Unión Europea First, o para los países de la Unión Europea First, y creo que que podemos ver, no sé si una eliminación del desarrollo o de este dinero que era direccionado al desarrollo, sino que una reducción muy fuerte. Otra cosa que me gustaría marcar es que no tenemos que perder el foco de que atrás de estas cuestiones de desarrollo y atrás de estos procesos que estamos hablando, hay personas y hay familias y hay puestos de trabajo que se pierden, ¿no? Entonces, creo que son impactos muy grandes y precios muy grandes a pagar también ante todos estos movimientos. Claro, claro, sin duda, Mato. Pues me encantó tu respuesta, no tengo mucho más que añadir ahí. Y para concluir este bloque, pues simplemente creo que es claro que este auge del libertarianismo, ¿no? De esta lucha contra el status quo de las élites económicas, se refleja de manera muy distinta según el contexto político de cada lugar, pero sí creo que estamos viendo una tendencia lamentablemente en esa dirección. Y pues es triste al final que haya proyectos que sea para mejorar la vida, la situación de muchas personas en situación tan vulnerable, pues terminen siendo objetivos, ¿no? En contra. Y es triste, pero bueno, Mato, yo creo que hay jóvenes profesionales que seguro nos están escuchando que trabajan en estos temas, que estoy seguro que harán todo lo posible para que esto no se termine cayendo. Y yo sé que tú y yo estamos en esa categoría. Invitamos también a esos jóvenes que si quieren discutir o algo, mis redes sociales o las tuyas o la del podcast, bienvenidos sean a plantear preguntas o otras formas de ver la realidad. Y recordando a los oyentes que tenemos un grupo en WhatsApp donde tenemos un grupo de discusión y a veces plantamos preguntas de ese estilo. Tenemos un chat también para oportunidades, ¿no? Trabajos y vacantes que vamos viendo en LinkedIn, ahí las compartimos y bueno, tienen todos los enlaces a eso en la descripción del podcast. Pero Mato, creo que es momento de pasar a nuestro tercer y último bloque y tema del día de hoy, que también es una tendencia impresionantemente importante, que es el papel de las élites económicas en la política. Matu, creo que no es un misterio cómo el poder de las élites económicas sobre la política es cada vez más evidente, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos esta creciente preocupación sobre el papel que juegan los multimillonarios, el más obvio es Elon Musk, en la toma de decisiones políticas es un tema que está ahí, que preocupa a mucha gente, a otra a lo mejor le viene muy bien. Pero bueno, justo antes de entrar en la problemática, simplemente para distinguir entre dos conceptos que creo que son muy interesantes, por un lado la oligarquía y por otro lado la cleptocracia, que son dos conceptos interrelacionados pero no idénticos y creo que nos va a ayudar a entender mejor nuestro argumento de este tercer bloque. Las oligarquías es una forma de un gobierno en el que un pequeño grupo de personas, que generalmente son familias o individuos con mucho poder económico, tienen una influencia desproporcionada sobre estas decisiones políticas y económicas de un país. Es una élite que utiliza su riqueza y conexiones para proteger sus intereses, a menudo en el detrimento del bien común. En cambio, tenemos otro concepto, son las cleptocracias, del griego kleptes, ladrón, y kratos, poder. Es un sistema de gobierno donde aquellos que detentan el poder político lo usan deliberadamente para robar recursos del Estado y enriquecerse a través de prácticas corruptas, ¿no? En una cleptocracia, la corrupción no es un fallo del sistema, sino que es el principal organizador del sistema, ¿no? Y tenemos varios ejemplos que vamos a hablar acá. En la práctica, muchas oligarquías tienden a evolucionar hacia ciertas formas de cleptocracia cuando estas élites convergen en una red con intereses mutuos que socavan los principios democráticos, la legalidad y la equidad. Mato, ¿tú crees que estamos en verdad sí viendo cómo se empieza a concentrar todavía más
este poder en menos manos y que ya no están detrás de una cortina, sino enfrente de todo el mundo? Yo creo que acabas de dar en la clave. Esto siempre ha pasado. Poderes reales que detentan el poder económico y el control sobre ciertos aspectos de muchos gobiernos, pero que siempre se encontraban detrás de una cortina. Generalmente se conocían los apellidos, los nombres de las familias, de algunas de otras que no, pero siempre se hacía de forma más, sí, como más reservado, como detrás de una cortina. Creo que estamos ante un nuevo proceso completamente distinto, que es que esos que antes trabajaban en las sombras ahora pasan a ser frontman, como el caso de Elon Musk, manejando este ministerio en Estados Unidos para achicamiento del Estado. Y creo que esto es súper importante, que acabas de dar en la tecla. Yo creo que es una práctica, como decía, que se ve que ya se venía dando. Es histórica. Pensemos que oligarquía lo marcó Aristóteles al concepto. O sea, que estamos hablando de los antiguos griegos. Y de ahí para adelante, creo que todos los estados lo tuvieron. Creo que la nueva característica es que pasan a ser frontmans, básicamente, los que detentan el poder económico o el poder real. Lo que sí me llama la atención es la reacción de la sociedad civil ante eso y de los distintos cuerpos que tiene el gobierno ante la participación de estos individuos. Lo que sí también me llama la atención es que, como veníamos hablando, como mencionaste vos en la pregunta anterior sobre la reducción del Estado, es que las personas que forman parte del gobierno y que están acostumbrados a eso, ¿cuáles son los objetivos, cuáles son los beneficios que pueden llegar a sacar al querer reducir la participación de estos personajes, si ellos están cómodos con esto? Al no existir, al ser la característica del sistema internacional, un sistema anárquico, un sistema que no tiene poder de coacción y de no injerencia dentro de los estados, tampoco puede existir un poder supranacional que venga a delimitar la participación de estos actores, sino que es algo que queda reservado directamente al interior de cada país y a la organización de cada país. Algunos países lo harán mejor, otros países lo harán peor, algunos tendrán un sistema de frenos y contrapesos que le permita balancear el poder de estas personas y de estos oligarcas, de estas pocas personas que detentan el poder económico a través del Congreso, a través de un poder judicial, a través de lo que sea. Para dar algunos ejemplos, Matu, me viene a la cabeza de estas estrategias, como bien dices tú, de cómo hacer peso y contrarrestar el poder de las élites económicas. Es que hay maneras muy distintas de hacerlo, ¿no? En India, por ejemplo, el gobierno de Modi consolida una relación con estos magnantes como Mukesh Ambani y Gautam Adani, que han obtenido contratos estatales y beneficios que les han permitido tener y expandir imperios masivos en un subcontinente como lo es India. En Rusia, por ejemplo, los oligarcas cercanos a Putin dependen del Kremlin para su supervivencia económica y en muchos casos su riqueza está condicionada por lealtad política. Y fíjate que en el caso de Rusia es interesante porque la oligarquía suele tener un peso en las decisiones políticas. En Rusia no es el caso. En Rusia los oligarcas no tienen voz y voto en lo que Rusia termina haciendo, pero sí que dependen de la buena voluntad de Putin para no caer aventados de una ventana muy coincidencialmente, ¿no? En cambio, otro approach, Mato, es el caso de China, donde los empresarios pueden acumular mucha fortuna siempre y cuando estén alineados con las directrices del Partido Comunista. También son empresarios con una cantidad de pasta y aún así en el sistema de Xi Jinping no vas más allá de lo que diga él y su régimen. Y los líderes del partido han convertido esta clase privilegiada en una clase también debajo de ellos. Uno de los magnates más grandes de China, Jack Ma, desapareció unas semanas y se ve esta estrategia frontal de Xi Jinping para cortar cabezas y que nada esté arriba del poder estatal. Y dar un último caso, antes de a lo mejor centrarnos más en Estados Unidos per se, es el caso de Hungría, donde el régimen de Orbán ha sido acusado de consolidar un modelo de cleptocracia democrática donde el Estado otorga contratos y privilegios a aquellas empresas vinculadas directamente a su círculo de confianza. Lo repito, estas son tendencias que vemos inclusive en democracias, ¿no? Pero es un factor que influye mucho en cómo los gobiernos se desarrollan. Claramente, influyen muchísimo. Y muchas veces porque las personas que terminan llegando al poder gracias a la relación en las democracias, más que nada, la relación con estos magnates del poder. La gente que termina detentando el poder económico en estas en estas democracias es también gracias a la relación con estos magnates. Y por el lado de Hungría, creo que lo que queda más claro todavía es que pensemos Hungría como parte de la Unión, y la Unión no puede hacer tanto tampoco como para controlar estas oligarquías o el rol que juegan estas oligarquías, siendo que forman parte de la Unión Europea como ente
supraestatal, digamos. Entonces, ahí quedamos como en un... ¿Qué cómo hacemos? Si no lo quieren arreglar desde el interior del país, es muy difícil querer arreglarlo desde afuera. Exactamente, ¿no? Y fíjate cómo al final estas medidas anticorrupción que son las maneras que los estados tienen para luchar contra estos modelos y estas acumulaciones de poder, terminan siendo los objetivos de estas élites con tanto poder. Me viene a la cabeza es que el nivel de influencia que Musk tiene en el gobierno es impresionante. O sea, en esta administración se han tomado decisiones para debilitar con, con fuerza grupos como Klepto Capture o una aplicación de Foreign Corrupt Practices Act, que eran medidas que estaban ahí para evitar esta misma concentración de poder y poder tanto político como económico en estas manos. Y se está viendo directamente como un agente que tiene contratos estatales en todas sus empresas, Tesla, SpaceX, sea la que está liderando esta batalla frontal en contra de las regulaciones, ¿no? Y se me hace ya la manera más clara y brutal de decir, aquí lo que importa es hacer dinero. O sea, también Starlink, ¿no? Su sistema satelital es la principal manera de conectarse en Internet en Ucrania. Entonces, un ente no electo tiene un poder que flipa sobre las decisiones comerciales. Y Matt, una última cosilla decir, recuerdo que J.D. Vance, el vicepresidente americano, dijo una vez que en caso de que los países europeos se tomen patas en contra de los contratos y las empresas de Elon Musk, considerarían salirse de la OTAN. Entonces estás subyugando la política exterior de países en base a principios comerciales y económicos. Es que es brutal y es algo que estamos viendo a día de hoy. Son las verdaderas personas que manejan el poder, son los que verdaderamente ostentan el poder. Lo que cambió es que ahora, y fue históricamente así, lo que pasa es que ahora se transforman en frontmans y que terminan siendo caras visibles de los gobiernos, lo que por un lado creo que puede ser beneficioso, como así puede también no ser beneficioso, porque por más de que pase todo esto, si te pones a la sociedad civil en contra, después, por algo que hiciste o por algo, no sé, veamos el ejemplo de Elon Musk. ¿Cómo le termina influyendo en sus empresas toda esta cuestión de el saludo romano que hizo durante el acto de Donald Trump, o con, no sé, con esta suba de tarifas? Los números de Tesla en Europa cayeron fuertísimo después de que haya pasado todo eso. Entonces, también esta participación en política, si bien les da muchos beneficios, también les puede generar como decíamos antes, un arma de doble filo que también te puede terminar cortando la mano en algún momento. Y ahora estaba viendo una caricatura en el diario político, en sus publicaciones en Instagram, que los fines de semana tienen las caricaturas de la semana, y era una imagen, una caricatura de Trump pegándole con un bastón en la cabeza a Xi Jinping, que decía tariffs, y cuando hacía para atrás con el bastón le pegaba en la cabeza a Musk. Y me pareció que esa imagen describe perfectamente lo que estamos discutiendo. Bien, esto puede llegar a generarle muchos beneficios económicos a Elon Musk, pero como cayeron sus acciones sus bienes en la última semana, después del acuerdo de tarifas y después del saludo romano y después de todo eso, creo que también es un golpe muy duro, hasta que estén pensando en correrlo del gobierno, si no estoy mal, ¿no? Por lo que había escuchado en los últimos días. Sí, digo, todavía, claro, no es, pero ya hay indicios de que le están dando paso para afuera y bueno, de seguro cuando este episodio salga o en la semana tendremos una noticia oficial. Y Matu, simplemente para también empezar a concluir este bloque y el episodio, ¿qué se puede hacer como comunidad internacional? Pues fortalecer normas anticorrupción a nivel internacional, promover transparencia, rendición de cuentas, apoyar a medios independientes, a la sociedad civil, defender el Estado del Derecho, que parece que hay una campaña directa en cada esquina del mundo en contra del Estado de Derecho y la separación de poderes, y fomentar competencia leal para frenar este clientelismo, ¿no? Obviamente es muy Mr. Wonderful y qué bonito hablar de todo ello. Llevarlo a la práctica es muy difícil, especialmente cuando estas élites tienen el control político o mucha influencia política en los países. Creo que el primer paso que hay que dar para lograr todo eso, que sería una utopía en este momento, es lograr estabilidad en el sistema internacional. Lograr estabilidad y decir, bueno, ok, todo esto pasó. No sé si hacer como hizo Trump ahora, que pausó las tarifas por 90 días, pero lograr un sistema internacional que sea un poco más estable, que tenga los pies más sobre la tierra y que en base a eso se pueda construir todo lo que estamos diciendo. Porque en un sistema internacional, con las características que tiene el sistema internacional, de ser, como decíamos antes, anárquico y que cada estado es independiente y no se puede tener injerencia en otros estados, yo creo que esto
a corto plazo o a mediano plazo no le veo una solución muy viable. Pues sí, esperemos que a la larga eso se termine resolviendo, Matu, porque son 3 problemas fuertes que vemos, ¿no? Las 3 tendencias que hemos hablado, el proteccionismo, el libertarianismo y la cleptocracia son tendencias que están impactando cada país. No es un mundo en el que yo me quiero dirigir, pero bueno. Matu, creo que se nos acaba el tiempo de hoy, pero ha sido una conversación increíble. Ya llevábamos mucho tiempo planeando esta conversación. El tema creo que nos vino bien con todas lo que está ocurriendo. Y nada, yo me siento aquí que compartir un mate contigo, esta vez con un micrófono entre nosotros, es la mejor manera de hablar de nuestras pasiones. Y te agradezco muchísimo por el tiempo, por tu muy buen análisis y nada, también por ser tan buen fan del proyecto que se estima muchísimo. No, gracias a vos, Fa. Y felicitarte y felicitarlos a todos los que trabajan en Warrior Diplomacy, porque sé que trabajan un montón de horas y que hacen unos análisis y un material que es increíble. Y qué mejor que poder compartir esto aparte con un gran amigo. Así que feliz de estar acá. No, Mato, el placer es todo nuestro. Te agradezco tus lindas palabras. Y sí, como bien lo dices tú, somos un grupo de voluntarios con amor al arte. Tenemos un proyecto lindo y agradecemos mucho cuando colegas nuestros como tú o gente que nos escucha a lo largo del mundo nos lo puede decir, porque es lindo, es lindo que te reconozcan eso, ¿no? En fin, oyentes, ha sido un gusto. Tienen aquí en la descripción del podcast nuestros enlaces a otros episodios recomendados, otro contenido interesante. Y nada, les escucharemos, bueno, nos escucharán la semana que viene. Un abrazo a todos.